Gracias a todo el grupo de alabanza. Bienvenidos todos. Estamos en un día muy especial. Hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Josué Moreno. Y antes de presentarlo, voy a leer algo que he encontrado en internet, que es él mismo presentándose, y dice: soy Josué Moreno, manchego de origen, afincado en Andalucía junto a mi mujer Paula, que está aquí con nosotros, y nuestro perro Taco. Taco no ha venido, ya me he asegurado. Me gradué en Ingeniería Mecánica en la UCLM, pero tras un breve paso por la ingeniería sentí que el misterio me llamaba a otro rumbo. Ese camino me llevó a estudiar Teología en la Universidad de Oxford y Filosofía de la Religión en Leeds. Y desde 2019 acompaño conversaciones sobre fe y espiritualidad en la Fundación Pontea y participo en charlas, diálogos y debates en España y Latinoamérica. Creo fervientemente que la fe es más que una creencia, es búsqueda y encuentro, y con ese espíritu disfruto conduciendo El Cafetal, un espacio donde la fe, la razón y la vida dialogan sin prisas, siempre a la sombra de un café, porque al final no estamos tan lejos. Dice Josué Moreno. Josué, lo recibimos con un aplauso y le damos la bienvenida. Pasa. ¿Qué tal, Marcos? Gracias. Contentos de tenerte aquí. Nos sentamos, ¿vale? Por favor. Nos sentamos y nos hemos puesto en modo cafetal, ¿vale? Ahí está tu café. Yo traigo mi termo verde agua, que es una marca. Siéntate, por favor. Es decir, que me genera más presión sentarme cuando yo no tengo el control de las preguntas. Pues hoy no tienes el control. Es más fácil sentarse además con el control que sin el control, ¿eh? Bueno, me he traído esto además para ver la hora. Voy a ponerlo aquí porque tengo que controlar la hora. Sí, porque como has visto, mi hermano y mi mujer estaban diciendo: Marco, Exacto. Cuidado, que se enrolla un montón, Exacto. Córtale. Es verdad, ¿eh? Esto es verídico. Bueno, por cierto, lo del cafetal, algunos le conoceréis del cafetal o de su libro El misterio, Dios y el misterio de creer. Vamos a hablar de esto, ¿vale? Bueno, y también por el podcast del cafetal, que tú siempre traes cafés muy buenos. Quiero deciros que nos hemos esforzado, ¿vale? Pero ya nos ha dicho que los ha probado mejores. No he dicho eso, Lo ha dicho. Me ha metido en un compromiso y me dice: ¿qué tal el café? Y le he dicho: prefiero no responder esas preguntas que son complejas. Prefiero preguntas sobre Dios antes que sobre café. A buen entendedor. Bueno, a lo mejor después de esta entrevista algunos vais a ver a Josué con otros ojos, a lo mejor hasta queréis comprar su libro, que lo vamos a tener fuera expuesto, Dios y el misterio de creer. Y yo me gustaría que conversáramos de esto, ¿no? Hoy hemos optado por el formato entrevista como forma de comunicación, más que un sermón o más que una persona hablando solamente, conversar. Creo que conversando podemos abordar cosas que sean muy, muy interesantes y que nos lleven a hablar de nuestra fe, y especialmente con Josué aquí. Mi primer objetivo, además, tú haces unos bloques muy interesantes, ¿no? Con el origen, ¿cómo es? El origen. El tueste. El tueste. La molienda. La molienda y el servido, ¿no? Y la extracción. La extracción. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? 4 bloques. 4 bloques. O sea que vamos con el origen. ¿Puede ser que yo me escuche como con mucho eco o tú también me escuchas así? ¿Aquí? Sí. Señores del sonido, por favor. Mucho eco. Es que me siento como eso que hacía antes el hormiguero de idiotizador, eso que te escuchabas. ¿Qué necesitaríamos? No lo sé. Si subís alguno aquí lo escucháis. Yo estoy más acostumbrado a este sonido, pero igual ya lo están Vale, haciendo. Pero tú me entiendes a mí, tú me escuchas. A ti sí, a mí no. A ti no. O sea, me escucho como muy, Tú muy aquí. eres difícil de entender. Pero bueno. Primer bloque, acercando la fe a las experiencias reales, ¿vale? Por favor. Me gustaría mucho que habláramos de eso. Tú en tu libro hablas mucho del misterio de creer, ¿no? Dios y el misterio de creer. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que te hizo empezar a explorar este misterio? ¿Cómo llegas aquí? Claro, o sea, lo primero que quería decirte, Marco, es que gracias por el espacio, porque para mí es un honor. De hecho, se lo iba a decir a Paula. Si hay alguien del mundillo evangélico, por decirlo así, y me perdonáis si no os gusta esa expresión, al que admiro mucho es a ti, porque en muchos momentos de crisis o en los que necesitaba algún tipo de crítica, muchas de tus canciones me hicieron muchísimo bien. Y recuerdo emocionarme mucho escuchando la canción de Cristianos.
porque sí, era como que hacía eco a algunas de las cosas que yo veía y no me cuadraban. Y eso te lo uso como introducción para hablar un poquito de la primera pregunta, de cómo me acerco yo al misterio, porque yo vengo de una familia cristiana, mis padres son pastores, ambos estudiaron teología, entonces desde muy pequeño me vi expuesto a esas preguntas, o sea, las quisiera o no, me vi expuesto a ellas. Y a su vez siempre fui un niño como muy curioso, entonces tenía muchas preguntas. Entonces mi madre siempre me recuerda en conversaciones que le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y quién dijo eso? ¿No? Entonces, desde muy pequeño recuerdo el tener preguntas intelectuales y no acabar de encontrar respuestas en los contextos más de iglesia o religiosos, ¿no? Entonces, cuando yo preguntaba, ¿pero por qué la fe de mis amigos no y la mía sí? ¿Qué diferencia hay con la de mi amigo musulmán y la mía? Y había muchos momentos en los que no acababa de encontrar las respuestas. Claro. Por otro lado, tenía esa otra parte en la que, quizás lo podemos hablar un poco más, pero recuerdo experiencias con Dios desde muy niño. Entonces, experiencias las cuales me hacían imposible decir, o sea, soy ateo. No, yo quizás no entendía bien esto de Dios, pero claramente Dios existía, ¿no? Y luego la tercera parte que creo que me lleva a explorar la idea del misterio es que seguramente tú me entiendes también como hijo de pastor. Sí, totalmente. Que hay muchas veces que se predican cosas pero se viven otras. Entonces, creo que navegué desde niño el hacerme muchas preguntas, el experimentar a Dios, pero el también ver que hay muchas veces que se dicen cosas y se viven menos. Entonces, esa tensión toda en general me hizo pues, encontrarme con el misterio, con Dios desde muy niño. ¿Y hubo alguna experiencia concreta que hizo que la fe fuera real para ti? ¿O que se Sí, hiciera sí. en la vida O sea, cotidiana? hay un par de ellas que las recuerdo de manera muy vívida. O sea, hay un par de experiencias como de mucho sufrimiento cuando soy pequeño y ese sufrimiento me lleva a sentirme muy solo en muchos momentos. Y recuerdo en muchos de esos momentos clamar a Dios y decirle, o sea, si tú estás, yo te necesito ahora mismo, ¿no? Entonces esos momentos en los que seguramente tendría que haber tirado la toalla en muchas cosas, siento ese abrazo divino, ese momento en el que no deberías estar bien, pero estás en paz, aunque estás sufriendo. Y eso lo recuerdo como en varios momentos, con mucho sufrimiento siendo niño. Y luego ya de adulto, con 19 años, tengo una experiencia que me transforma. Sí. O sea, vengo con este bagaje del mundo religioso, con sus complicaciones, con mis experiencias, con mis sufrimientos y aterrizo en Inglaterra para hacer un voluntariado en un sitio. Y ese sitio es la primera vez en mi vida en la que me encuentro solo durante mucho tiempo. Entonces ahí, por primera vez, empiezo a tener como muchas conversaciones con Dios. Me recuerdo hablando mucho con Dios porque estaba mucho tiempo solo. Y en ese momento siento como que el Josué que estaba todo el rato luchando contra sus demonios, de manera simbólica, contra esos sufrimientos, contra esas cosas que no le funcionaban bien, por primera vez siento como que Dios me dice, suelta, ¿no? O sea, tú no puedes controlar todo esto, no puedes con ello, y ese momento es el que recuerdo como si tuviera que explicarlo, es como que me cayó un jarro de perdón. Había muchas cosas que yo no era capaz de perdonar, gente que me había hecho daño que yo no era capaz de quitármelo de encima, y de repente es como que, no sé, la mayor explicación que encuentro es como si me hubieran bañado en perdón divino. Entonces de repente como cambió mi forma de ver a alguna gente. O sea, tú me estás diciendo que para ti el contacto con la fe, esa que la habías medio heredado, yo también soy hijo de pastor, y heredamos cosas, ¿no? Porque me interesa mucho ver eso, ¿no? La diferencia entre una fe heredada, una fe por costumbre, una fe que la aprendes, como digo yo, aprendes a hablar en cristianés y a hacer cosas que están bien, que se hacen, se suelen hacer. Si eres cristiano, haces esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces para ti? Yo creo que va por ahí, ¿no? La diferencia entre una fe por costumbre, que has heredado, y cuándo se convierte en una fe auténtica en la vida. Claro, o sea, creo que la fe por costumbre, a mí me gusta llamarla, y la llamo así en el libro, como fe ciega, ¿no? Es una fe que es como un salto al vacío constante, ¿no? No se hace preguntas, no se cuestiona cosas, y a veces se disfraza de respuestas para todas las cosas. Marco, no sé si te pasa, pero hay veces que gente tiene respuesta para todo.
no tiene dudas sobre su fe, lo entiende todo sobre Dios. Y esa fe a mí a veces me parece que es más de costumbre que de transformación. Y en cambio la fe en la que o sea, yo ahí me baño en ese año, o sea, yo no tenía muchísimas respuestas. De hecho, había muchas cosas que no entendía, pero de repente, o sea, mi vida se transforma. O sea, de repente es como que me hubieran cambiado los ojos, hubiera nacido de nuevo. Es como que de repente, de hecho, yo siempre digo, sin ese momento de mis 19 años, yo creo que, o sea, yo no estaría aquí y creo que no me habría desarrollado como me desarrollé. Porque de repente es como que algo en mí genera la capacidad de amar a mis enemigos. Que antes no. No, ni hablar. No, yo hasta entonces, de hecho, recuerdo como, sí, momentos de mucha, sí, tensión, lucha. He sido un gran luchador de la vida, un superviviente. Y en ese momento es como que siento está bien. No, o sea, no tienes que luchar más. Puedes descansar. Porque de hecho hay una idea en la fe que me parece que... O sea, Jesús dice, no, los que estáis fatigados y cansados, yo daré descanso. Y era una cosa, Marco, con la que yo no acababa de conectar, pero creo que cuando abrazamos a Dios, hay algo en lo interior que descansa. Hay algo que deja de luchar. Wow, qué bonito es eso, ¿no? Que la fe no es una lucha por conseguir algo, sino un descanso. Es descansar. ¿No crees que se fomenta demasiado y hasta se considera, en nuestros círculos muchas veces se considera súper espiritual ese cristianismo que no se hace preguntas, que acepta todo a ciegas? Sí, 100%. Sí. Y parece incluso como que el que no se hace preguntas y el que no duda es más creyente que el que duda, ¿no? Y yo lo sentí desde muy pequeño, esa idea de preguntar menos. Recuerdo incluso de manera simpática a algún anciano de mi iglesia decirme, esos libros de ateos es mejor no leerlos. Claro, yo me acuerdo de decir, pero ¿por qué no sería bueno leerlos? Bueno, porque te pueden hacer cambiar de opinión. Pero si me pueden hacer cambiar de opinión, entonces mi fe es muy pequeña, ¿no? O sea, si no tengo la suficiente fe como para poder leer a una persona que piensa distinta y no cambiar de opinión, entonces la fe que tenemos es muy floja. Y me chocaba mucho con la idea de la fe que veía en los evangelios, porque era una fe que discutía con otros, que hablaba con otros, que estaba dispuesta a morir por seguir predicándola, hablándola. Entonces, sí, creo que podemos hablar un poco más sobre ello. Me gustaría saber tu opinión, porque en muchos contextos religiosos o cristianos es como que hacerse preguntas o tener dudas es como incluso un pecado, ¿no? Una cosa negativa. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, hombre, ya te estás poniendo en modo cafetal y el que controla soy yo. Perdón, Marco. A ver, a ver, sí, mi opinión. Yo estaba, mientras te escuchaba hablar, pensaba en que, por ejemplo, yo escuché decir una vez que el símbolo del interrogante es una serpiente. Agresivo, ¿eh? Y hasta lo he predicado. Ah, has predicado eso. Es verdad que... Hasta lo he dicho porque, sí, o sea, yo lo escuché y me pareció interesante esto de dudar de Dios, ¿no? Pero yo creo que todos necesitamos hacer ese viaje en el que en algún punto de nuestro cristianismo es maduro hacer preguntas. O sea, es una señal de madurez, hacer preguntas. Y, de hecho, ¿cómo es el segundo bloque? ¿El tueste? El tueste. El tueste, vámonos al tueste. Perfecto. ¿Vale? El tema de eso, de que la fe no se esconde ante las preguntas. Claro. Que la fe no se esconde ante las preguntas de la vida. Esto lo hablas tú mucho en tu libro, ¿no? ¿Cómo explicarías ese misterio de creer en medio de las dudas, ¿no? ¿Qué tienes? Yo, por ejemplo, tengo dudas y certezas, ¿no? Claro. Hay cosas de las que dudo, hay cosas que creo que las preguntas más importantes ya tienen respuesta, pero hay muchas otras cosas en las que no sé realmente. ¿Tú cómo planteas una fe? O sea, ¿cómo puede convivir la fe con las dudas? Claro, o sea, la primera cosa que me gusta resaltar es que si Dios existe, que pensamos que sí, de facto no se pueden tener todas las respuestas. Porque si tuviéramos todas las respuestas sobre Dios, sería un Dios muy pequeño. Entonces creo que me gusta resaltar o sea, si hay una pregunta de preguntas, es la pregunta de Dios. Si hay un misterio de misterios, es el misterio de Dios. Es decir, si no somos capaces en neurociencia de entender cómo funciona el cerebro humano,
no puedo tener todas las respuestas sobre el creador del cerebro humano. Muy bueno, o sea, las dudas, o sea, podemos tener dudas sin que eso nos aleje de Dios. No, y quiero decir, y que me parece como que es necesario que recordemos que si Dios es, no podemos entenderlo del todo. Y que hay una parte ahí en la cual todo el rato que intentemos encapsularlo, encerrarlo, comprenderlo, decir, ahora yo ya lo controlo, de manera natural Dios se va a evaporar. Y me parece precioso. No sé si ha sido tu experiencia, pero mi experiencia de vida ha sido que cada vez que yo iba estudiando, que además ha sido un poco mi camino, ¿no? Quiero entenderlo. Yo soy hijo de los años 2000 en el que somos hiperracionalistas. Si no lo entendemos, no existe. Y yo me lo creí también, eso un poco. Y de hecho, de ahí viene mi viraje a estudiar apologética, a estudiar teología, a estudiar filosofía. Y en medio de mi estudio de filosofía, hay un momento en el que me di cuenta de a tu Dios le falta misterio, Josué. Sí, le falta misterio porque lo has encerrado en unas cajas en las que tú dices, así funciona. Y cada vez que yo decía, así funciona, desaparecía. No, es increíble porque además hoy está súper de moda eso de los debates, ¿no? Debatir. Y el que gana el debate es el que sabe más, claro. El que tiene más certezas, ¿no? Yo, sinceramente, a día de hoy me encuentro con interrogantes que no sé responder. Claro. Y a veces es como si uno huyese de eso, ¿no? Yo personalmente, o sea, me agradezco mucho esto que dices porque personalmente también siento que no el hecho de conocer más a Dios implica que sabes todas las respuestas. O sea, al contrario, me parece un poco como decía el filósofo lo de solo sé que no sé nada. Yo cuanto más avanzo, más interrogante. O sea, sé que Cristo es el Salvador del mundo, lo creo con todo mi corazón, pero no puedo responder a un montón de cosas. Y parece hoy que hay que saberlo todo, ¿no? Para que sea verdad. No, de hecho, no hay que saberlo todo de prácticamente nada de lo que realmente merece la pena. O sea, no hay que saberlo todo de tu mujer para casarte, si no, no te casas. No hay que saberlo todo para tener hijos, si no, no los tienes. No hay que saberlo todo sobre aerodinámica para coger un avión, si no, no lo coges. Pero tiene sentido cogerlo, ¿no? O sea, tiene sentido viajar, tiene sentido tener relaciones. O sea, nadie sabe nada sobre este edificio y aún así habéis pasado y no habéis hecho una prueba de cargas. No habéis hecho tampoco una prueba de, yo qué sé, de delitos de la gente que está a vuestro alrededor. Capaz el que está a vuestro lado es un asesino en serie y no lo habéis visto. Pero no es irracional, porque tiene sentido estar aquí, porque hay buenas razones para estar aquí, porque es un lugar en el que se congrega gente que quiere buscar a Dios, porque hay transformación en un sitio como este. Entonces, hay veces en las que hay que descansar un poco. Y sobre las preguntas, Marcos, o sea, también me parece que es un tema de perspectiva. Podemos ver las dudas y preguntas como una amenaza. Entonces, esto me va a cuestionar mi fe y me va a alejar de Dios, por lo cual vamos a cancelarlas. Y no solo cancelarlas, vamos a castigar al que se hace preguntas. O podemos cambiar la perspectiva y en lugar de verlas como amenazas, verlas como oportunidades. Porque son oportunidades. O sea, cada vez que a mí alguien me ha preguntado en mi vida, oye, Josué, pero si Dios existe, me ha generado una crisis, no es negativo. Es una crisis que me ha abierto la oportunidad para conocer más a Dios, para estudiar más, para profundizar en mi fe, para buscarlo desde otro sitio, para hacerme preguntas, para al final perseguir la verdad. Porque hay veces que en los contextos como los nuestros parece como que la fe está en un sitio y la verdad está en otro. Pero no, el que persigue la verdad la encuentra. Y el que persigue la verdad tarde o temprano se encuentra con la verdad en mayúsculas, que es Jesús. Yo estoy convencidísimo de eso. Además, Jesús decía, la verdad nos hace libres. Por lo cual no creo que haya aventura más santa que perseguir la verdad. Y las preguntas nos ayudan a perseguir la verdad. Porque tú de repente dices, claro, yo creo esto porque la Biblia tal. Y alguien te dice, pero eso no tiene sentido a nivel científico. Está bien, estudia, investiga. Pregúntale a uno, pregúntale a otro, y es posible que de repente, cuando acaba el viaje de esa persecución de la verdad, uno tiene más respuestas o tiene más preguntas, que también está bien, pero ya por lo menos hay algo que pensabas que era verdad, que no lo era, y has dejado de creerlo. Y eso está bien. Porque no es bueno pensar cosas que son mentiras. Claro, totalmente. Pero ¿no te parece que vivimos en una sociedad en la que está sobrevalorado el sentimiento, las emociones? O sea, lo más importante aquí es lo que yo sienta. Ya no tanto la verdad, porque yo echo mucho de menos perseguidores de la verdad. Ya. Veo mucho más y veo que se fomenta mucho más
tienes que sentirte bien. Si tú te sientes bien, nadie tiene por qué decirte nada. Es tu verdad y yo la mía. O sea, a mí mientras me haga sentirme bien, para mí es verdad. Puede que para ti no. Te respeto, respétame y podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y ya está. Y paz y amor. ¿No? ¿Qué le dirías tú a una persona que no conoce a Dios? ¿Cómo empezar esa búsqueda auténtica de Dios? No sé, ¿cómo lo enfocarías? O sea, la primera cosa diría, si te estás haciendo esas preguntas y dices, oye, ¿cómo funciona esto? Estás en el buen camino. Porque creo que es bueno empezar con las preguntas, a buscar la verdad, porque creo que es un camino positivo. Porque además las preguntas, Marcos, creo que tienen un superpoder. La pregunta, de alguna manera, nos humaniza, nos recuerda que somos seres humanos, nos recuerda que no tenemos todas las respuestas y eso nos pone un poco en nuestro sitio. Yo siento que cuando me hago muchas preguntas me hago humilde, porque de repente tú puedes pensar, jope, todas las cosas que sé, y de repente empiezas a preguntarte, ¿pero por qué esto? ¿Por qué esto? Y dices, pues no sé tanto. Y está bien, porque tengo que reconocer un poco esa parte. Y sobre cómo experimentar a Dios cada uno, hago como un paréntesis a las personas que nos estén escuchando y quizás si estáis en el camino, no sois creyentes, mi experiencia de fe es mi experiencia de fe, tu experiencia, Marcos, es la tuya y cada uno de aquí tiene una suya y al final no podemos replicar experiencias de fe. De hecho, un problema que a veces nos pasa o le pasa a personas que no son creyentes es que dicen, yo he escuchado el testimonio de Josué, el testimonio de Marcos, pero es que esa gente no tiene mucho que ver conmigo. Y es posible que no tenga mucho que ver contigo, pero es que tu historia de fe es tuya. Y tu camino con Dios va a ser el tuyo. Y yo no soy capaz de explicarte cómo funciona, ¿no? De hecho, mi experiencia de fe es mía, es irrepetible, es intransferible. La de mis padres también lo era, la tuya lo es. Y hay una parte en la que creo que está bien que si no eres creyente nos escuches, pero también creo que está bien que en algún momento te pongas en marcha, en tu camino. Y es posible que el camino de fe de cada uno sea distinto. Por lo que diría, si alguien que nos está escuchando dice, pero yo es que no soy mucho de vuestros contextos, no pasa nada. Porque es posible que la experiencia de fe tuya sea muy distinta a la mía. Y aún con todo ello, hay como 3 elementos que me gusta mucho señalar cuando hablamos de la experiencia de fe, por lo menos cuando nos acercamos a Jesús de Nazaret. La primera, que me parece muy importante, es que Jesús enfatiza eso de los pobres de espíritu. En el Sermón de la Montaña Jesús dice, bienaventurados, ¿no? Felices, dichosos, los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que tienen un corazón misericordioso, porque ellos verán a Dios. Entonces hay una parte en la que creo que es importante que recordemos que somos pobres de espíritu cuando vamos a iniciar el camino de la fe. Si quieres conocer a Dios hoy, creo que es importante que reconozcas que tú no te mereces a Dios. No, que la experiencia de Dios es un regalo, que somos pobres, que estamos necesitados y que necesitamos el abrazo divino todos los días. Y luego 2 cosas que me parecen como muy importantes también en este camino son la atención y la disposición, ¿no? El estar atentos a las cosas que ocurren. Hay muchas veces que cuando hablo con amigos que no son creyentes, les pregunto, ¿qué querrías ver? Porque me dicen, es que Josué, a ti Dios te hablará, pero a mí no me habla. De verdad, ¿qué querrías ver? ¿Qué estás buscando? Y si Dios te estuviera hablando, ¿cómo podría estar haciéndolo? Porque muchas veces que yo estoy convencido de que Dios nos habla todos los días, pero no estamos prestando atención. Y luego la última cosa es la disposición. Creo que hay muchas veces que, no sé si tú lo piensas así, Marcos, pero no queremos que Dios entre. Totalmente, claro. Porque al final, Dios es un incordio en muchos momentos, ¿no? Yo tengo el control de mi vida, tengo las cosas bien hechas y que Dios entre es como que venga a... Te va a revolucionar, te va a cambiar Sí. te va a amueblar la casa de otra manera. Me va a amar. Y eso es una cosa muy agresiva. Porque que nos amen bien te transforma el corazón, pero eso a mí por lo menos me da muchísimo miedo, como niño bastante miedoso desde pequeño. Entonces diría que en la búsqueda espiritual hay que abrirse, ¿no? Hay que decir, yo quiero. Jesús decía eso, ¿no? De el que busca encuentra
y al que llama se le abre. Pero me parece muy bonita la metáfora que usa Jesús, de decir el que busca. O sea, hay alguien que está ya de manera activa buscando. Está de manera activa tocando. Es como en la puerta de Dios, si tú existes, yo quiero conocerte. Entonces hay una parte en la que creo que muchas veces no estamos abiertos, incluso los cristianos, ¿eh? Porque yo creo que Dios quiere hablarnos todos los días. Y hay muchos momentos en los que digo, parece que hemos tenido una experiencia y le decimos, Dios, está bien, pero todos los días no. ¿No? Que todos los días eso de amar a mi enemigo, buscar el perdón, confesar mis pecados, esto capaz que no, ¿no? Un día estuvo bien, o una vez al año no hace daño, pero... O sea, de todo esto me encanta, ¿no? Me encanta, me quedo con esa parte de que no solamente la fe convive con las dudas, sino que además la manera de encontrar a Dios es empezar a hacerse preguntas. Preguntas que empezar a buscar respuestas cuando las cosas no cuadran, ¿no? Y esa última parte que decías de estar abiertos, o sea, si Dios me va a hablar o si Dios me está hablando, ¿en qué modo me podría estar hablando? Porque a veces estamos esperando una revelación tipo no sé qué y empezar a levitar y Dios te está hablando a través del eco este que dices tú que no te deja entenderte, ¿no? 100%. ¿No? Y resulta que te está diciendo algo. El otro día me escribía un amigo de la universidad, no cristiano, y me dice, Josué, acabo de terminar tu libro, y me decía, me he dado cuenta de que creo en Dios. ¿De qué hay? De que creo en Dios. ¿De qué creo? A ver, no te entiendo. Le pasa a mucha gente. Y le digo, o sea, llámame y cuéntame por qué. Y una de las cosas que me dijo es, o sea, como que yo en el libro resalto mucho la idea de que creo que hay una suerte de voz interior en el ser humano que nos habla todo el rato. Y cuando hay cosas que hacemos que no nos sientan bien, es como que te dice, por ahí no es. Y yo creo que esa voz la tiene todos los seres humanos. Pero hay veces que dices, no, claro, a mí Dios no me habla porque estoy esperando, no sé, que se incendie este edificio entero y que ponga un letrero que diga, hola, amigo, soy Dios. Y digo sal corriendo mejor, ¿no? Más que quedar leyéndote el... Pero, sin embargo, hay muchas otras cosas, creo que más sutiles, en las que Dios nos habla todos los días. Y si Dios existiera y es esa voz también, me decía mi amigo, ¿no? O sea, yo llevo sintiendo esa voz desde que soy un niño. Como en muchos momentos como que esa voz incluso me pide hacer cosas que yo no quiero hacer, ¿no? Todo me contaba, he tenido un problema con un compañero de trabajo y cuando iba leyendo tu libro es como que todo el rato me decía, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. Entonces, de repente me dice, me he dado cuenta que es la voz de Dios. Digo, claro. Y dice, yo estaba buscando una cosa como mucho más, quizás estrambótica, mucho más gigante, y de repente es como esa voz que me invita a lo desconocido. Esa voz que te llama al desierto. Wow, tremendo reto, ¿no? O sea, aprender a descubrir la voz de Dios en tu esposa, en tus hijos, en tu jefe, ¿no? Eso está difícil, sí. ¿No? Paula. Ahí está. Mira. Luego lo hablamos. Ok. Sí, del tueste a la molienda. A la molienda. Vamos a la molienda. Vale. Tercer bloque. Estamos hablando de conectar la fe con la vida real, ¿no? Para que todo el mundo pueda ver su relevancia en la vida real. Hay mucha gente que cree, yo también lo creo, ¿no? Que este mundo en el que vivimos, la sociedad en que vivimos, nos distrae muchísimo. Nos distrae mucho de la realidad de Dios. ¿Cómo crees tú que podemos mantener una fe auténtica en medio de este mundo, ¿no? Que está absolutamente pensado para vivir sin Dios, con Dios al margen, ¿no? Si quieres hacer algo relevante en esta sociedad, tienes que ser tú. Y tienes que ir tú. Y Dios, muy bien, gracias, pero una cosa aparte, ¿no? ¿Cómo podemos en este tiempo hacer que esta fe sea auténtica? Sí, o sea, la primera cosa es que si Dios existe, ser tú de manera auténtica tiene que ser con Dios. Porque tu yo más auténtico va a brillar más cuando esté en el sitio en el que tiene que estar, ¿vale? Eso como paréntesis a lo del yo. Vivimos en un momento en el que hay muchas distracciones, pero tampoco me gustaría ser como muy negativo o pesimista con el mundo en el que vivimos, porque es verdad que si hay muchas distracciones por muchos sitios y a mí me cuesta mucho practicar mi espiritualidad, ¿no? De hecho, hay cosas que narro en el libro que a mí me cuesta incluso pasear con mi perro sin mirar el móvil.
me cuesta mirar por la ventana sin estar escuchando un podcast. Es como que nos cuesta parar, nos cuesta guardar silencio, nos cuesta contemplar. Y todos esos elementos han sido típicos elementos en la comida espiritual de los cristianos, ¿no? Siempre hubo una parte de silencio, de confesión, de calma, de meditación. Y la sensación de que vamos todo el rato corriendo creo que nos impide muchas veces conectar con cosas. A mí me reta mucho el ejemplo de Moisés. Porque Moisés está caminando por el desierto y las zarzas en el desierto ardían porque la temperatura es muy elevada. Sin embargo, esa zarza arde y no se consume. Y Moisés está lo suficientemente atento como para ver que arde y no se consume. Y me reta mucho de pensar, si hay zarzas ardiendo a mi alrededor y que no se consumen, ¿me estoy dando cuenta o no me doy cuenta? Porque capaz que estoy viendo una story. Y quizás no me estoy dando cuenta de que muchas cosas están pasando. Entonces sí que creo que hay muchas distracciones en las que tenemos que, creo que, esforzarnos por cambiar el ritmo, bajar alguna marcha, encontrar momentos en nuestro día en los que parar, para reflexionar, para escribir, para meditar, para pasear. Pero ¿tú crees que esto es para todo el mundo? Porque, no sé, existe un poco la idea también de como que esto, la fe, la espiritualidad es como para Moisés, para especialistas, para Josué Moreno, que tú eres muy listo y tú tienes un bagaje, oye, no sé qué, o sea, tú te has especializado. Entonces, yo es que mi vida es de otra manera, o sea, yo no soy tan especial, o sea, a lo mejor esto no es para mí. ¿Tú cómo justificas que esto es para todo el mundo y no crees que a lo mejor hay gente más dotada para esto? Claro, o sea, si enfocáramos la espiritualidad o la fe como la enfocaría un monje tibetano o como la tortuga de Kung Fu Panda, por hacerlo más... claramente habría gente más dotada. Ajá. Habría gente que se podría poner con un tanga en el Himalaya y meditar a menos 50 grados y estar durante 8 horas contemplando la naturaleza. Entonces, claro, sin embargo, si nos acercamos a la invitación de fe de Jesús, Jesús dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Quiénes? Todos. En su sitio. ¿No? El ejemplo de fe de los seguidores de Jesús, de los primeros cristianos, es que eran pescadores, escritores, teólogos, o sea, gente normal, como tú y como yo. Entonces, creo que de hecho el reto es vivir la fe de manera real y honesta donde estamos. Y de hecho con esto, con lo que me decías antes, me decía, oye, ¿cómo podemos vivir una fe más auténtica? Creo que vivirla con autenticidad, vivirla con honestidad. Hay muchas veces que creo que el mayor enemigo que tenemos los creyentes es que somos muy falsos. Es que vivimos una fe que no es real en muchos momentos. Y cuando la gente nos pregunta, tenemos como respuestas prefabricadas. ¿Sabes? Es como que sabemos que tenemos que responder 1, 2, 3 y la gente te dice, oye, pero ¿tú por qué eres creyente? Sí, porque Jesús murió y me perdonó los pecados. Y tu amigo se queda pensando, ¿qué dices? ¿No? O sea, porque hay una parte en la que quizás nos falta, no sé si vivir la fe de manera real o como mínimo comunicarla de manera real. Porque no tenemos toda la respuesta. Entonces, cuando hay gente que nos pregunta, o sea, no está nada mal decir, no lo sé. Entonces, sí, creo que tenemos que trabajar el hacernos preguntas, pero también el ser genuinos con la gente que nos rodea y con nosotros mismos. Porque hay muchas veces que vivimos en la tensión, que lo vemos todo el rato en el Nuevo Testamento, en el reino de Dios ha llegado, pero aún no del todo. Y esa tensión la tenemos los creyentes todo el rato. O sea, yo vivo a Dios, pero hay muchos días que vivo como ateo. Yo vivo a Dios, pero hay muchos días que no me convence el mensaje de Jesús, pero que sé que es el mejor. Pero vivo en esa tensión continua en la cual cuando hay gente que me pregunta, yo digo, no lo sé del todo. No sé cómo se vive la fe cristiana a veces. Me cuesta. Y esa parte me parece fundamental para que lo que la gente pueda ver de fuera sea real. Porque... Me gusta mucho porque lo que estás planteando es que la fe no es una cuestión que, wow, de pronto tengo un impulso impresionante que me lleva a hacer todo bien, sino es un tema de decisiones, porque cuando no lo tengo claro, decido lo que sé. ¿Tú tienes alguna experiencia concreta en la que la fe
haya influido activamente en decisiones concretas tuyas en medio de esa nube de niebla, de no saber... nube de niebla en tus propios sentimientos, ¿no? Que los sentimientos a veces que no acompañan las emociones en momentos determinados a lo que tu fe te está diciendo. ¿Tienes alguna experiencia concreta que nos puedas decir? Sí. O sea, tengo muchas y recientemente creo que me encuentro todavía en una, Marcos, en la cual a mí había cosas de mi espiritualidad que me conectaban mucho con, por ejemplo, un tipo de servicio religioso más parecido a alabanza fuerte, llamados, ruido, luces, eventos con mucha gente. Eso a mí me conectaba muchísimo con Dios. Pero de un tiempo a esta parte no me conecta mucho. Entonces me he encontrado llegando a esos sitios y sintiéndome raro, seco, incómodo. Y de repente, o sea, te encuentras en una tesitura en la que dices, pues entonces, o sea, Dios no existe, ¿no? Entonces, no, Dios, o sea, hoy para ti parece que no está ahí. Pero de repente me he encontrado con Dios en ratos muy largos de silencio, en meditaciones de palabras de cristianos antiguos. Me he encontrado quizás con Dios paseando en medio de la naturaleza. Me he encontrado con Dios quizás en reuniones en las que antes me parecía una cosa terrible porque había más silencios que palabras. Entonces, sí que, o sea, en lo personal me encuentro muchas veces creo que esta curiosidad un poco enfermiza que tengo de tener que habitar nuevos espacios todo el rato. Entonces, sí me encuentro con, por ejemplo, hoy, mucha gente enfatizamos esto, ¿no? La fe se vive en comunidad. Y yo estoy convencidísimo. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué es la comunidad? No lo sé. No sé explicarlo bien. No sé concretizarlo bien. No sé muy bien cómo se forma. Entonces, vivo una continua... Yo personalmente una continua crisis de decir, yo confío en las palabras de Jesús, sé que son ciertas, sé que se aplican, sé que me transforman porque me transforman todos los días, pero hay muchas cosas concretas que no sé cómo se viven, ¿sabes? No sé cómo se vive, no sé cuál es el mejor espacio para encontrarme con Dios muchas veces, no sé cuál es el mejor espacio para experimentarlo con mi familia y con mis amigos, pero sé que Jesús es quien dijo ser. Y ahí puedo descansar. A ver, no sé vosotros, a mí me da mucha esperanza, ¿no? Escuchar eso. Sé quién es Jesús. Sé que el sol es bueno, que lo necesito. No puedo vivir sin él. Y sé que entonces tiene sentido seguir empujando. Seguir picando piedra. Sí. Seguir construyendo la casa sobre la roca, que es la invitación de Jesús, ¿no? Sí. Wow. Pues extracción o servicio, ¿no? O como es extracción ya, que es ya para poner el café en la mesa. Último, lo que me gustaría, porque al final el objetivo de que estemos aquí, de que te hayamos invitado, para que te podamos conocer un poquito, tenerte un poquito más cerca, no solo en la pantalla, ¿no? Pero también dejarnos un reto, dejarnos algo comestible, que nos llevemos a casa, ¿no? A las personas que están aquí, que nos están viendo, los que estén viendo en sus casas, dejar un reto y retar a una decisión. Yo te pregunto, ¿y tú crees que hay algún... Creo que has dicho muchas cosas, ¿no? Pero ¿nos puedes concretar algo? ¿Tú crees, cuál sería, dirías tú, el error más común que cometemos los creyentes a la hora de tratar de compartir nuestra fe, ¿no? En un mundo tan hostil al cristianismo como hoy, tan necesitado al mismo tiempo, y venimos nosotros a veces frustrados de que no se nos escuche, o no sé, ¿cuál es el error que deberíamos evitar los cristianos? Ahora, hablando a los creyentes que están aquí. Sí, yo creo que el primero que ya han mencionado es no ser honestos, ¿no? O sea, hablar cosas que no se viven, ¿no? Había una cosa que decía Gandhi, que siempre que la escuchaba me parecía devastadora, que decía, me gusta mucho vuestro Cristo, pero no me gustan vuestros cristianos. Terrible, terrible, ¿no? Me parece que hay que volver a recordar eso del Nazareno, de por sus frutos los conoceréis, ¿no? No por sus palabras, no por sus cultos, no por sus frutos, ¿no?
Entonces hay veces que estamos muy enfocados en las palabras y muy poco en los frutos. Entonces, sí, mi reto sería para todos vosotros eso. O sea, si la gente nos ve desde fuera, ¿qué está viendo? No qué está escuchando, porque lo que escucha está genial. Y tenemos muy trabajados nuestros discursos, nuestros argumentos, nuestros libros. Pero sí creo que hay algo de fruto que quizás nos puede estar faltando. La otra cosa que diría es que recordemos que la fe cristiana no es ilógica ni irracional. Es una fe que tiene sentido. De hecho, durante toda la historia, creer en Dios no ha sido lo raro. Lo raro ha sido no creerlo. ¿Sí? O sea, ser ateo puede ser que esté de moda en estos últimos años, pero históricamente hablando, las mentes más brillantes de la historia han creído que existía la trascendencia, que existía Dios, que había buenas razones para ser, de alguna manera, religioso, ¿no? Entonces, animaría a que estudiemos, a que nos formemos, a que descubramos esos argumentos, esas razones que han llevado a gente a creer en el misterio, como yo lo llamo. Porque creo que la fe cristiana es la respuesta más lógica, más natural y más certera para el mundo en el que vivimos. O sea, yo examino lo que veo ahí fuera, lo que siento aquí dentro y lo que veo en la historia con Jesús, y la respuesta para mí más lógica y real es el cristianismo. O sea, no hay ningún otro sitio en el que nos encontremos a Jesús de Nazaret. Entonces, diría, recordemos eso. O sea, que no tenemos una fe que es ciega, que es irracional, o una fe que le tiene miedo a las preguntas. El cristianismo es una fe con 20 siglos de historia en las costillas, en las que mucha gente antes que nosotros ha pensado sobre esto, lo ha meditado. O sea, es una fe espectacular. A nivel de tradición cristiana tenemos a los pensadores más influyentes de nuestro tiempo, que han pensado la fe, que la han vivido y que además Marcos han concluido no solamente que la fe cristiana es necesaria para ver el mundo y para entenderlo, sino para vivirlo. Que eso me parece como un reto grande. No es únicamente entender, es vivir. En la película de Dune hay un diálogo que tienen ahí, si la habéis visto, en la que dicen: el misterio no es una cosa que tienes que entender, es una cosa que tienes que experimentar. Y eso me parece increíble. O sea, creo que hay un momento en el que los cristianos tenemos que dejar de entender, de leer, y tenemos que empezar a vivir. Entonces diría que sí, esos serían como quizás las dos grandes amenazas. Por una parte, la idea de pensar, esto no tiene mucho sentido, es mejor vivirlo en mi casa a solas, y si me hacen preguntas mejor me callo, incluso me da miedo responderlas. O sea, no, poder responder las preguntas porque tienes la mejor respuesta posible. O sea, yo lo digo de verdad, entre todo lo que hay en el mercado, Jesús es Messi. O sea, es el que sobresale todo el rato, ¿sí? O sea, puede haber muchas ofertas, pero el Mesías está con nosotros. Entonces, lo digo de verdad. Entonces, con todo ello, es posible que hay muchas veces en conversaciones que tengamos que decir, la verdad es que no lo sé, y te animo muchísimo a que digas a tus amigos, esa pregunta no me la había hecho antes, no lo sé, pero si quieres, la buscamos juntos. Le preguntamos a gente que quizás sabe más, buscamos en internet. Antes me decías, tenemos muchas distracciones, y es cierto, pero no ha habido momento en la historia en la que tengamos más contenido y accesible que hoy. O sea, tú hoy googleas una pregunta, te hace un amigo no creyente y tienes a 18 Instagrames y YouTubers que te han hecho vídeos espectaculares, que te responden la pregunta, que te la explican, que tienen estudios, que tienen cursos que incluso te pueden matricular para aprender a responder como ellos. O sea, hay una variedad espectacular. Entonces, también, igual que decimos, joder, cuántas cosas hay, qué difícil, también hay mucho que podemos hacer para formarnos, para descubrir, para leer, para seguir en este camino de descubrir a Dios. Wow, me encanta. O también nos puedes dejar tu teléfono, ¿no? O puedo dejar mi teléfono, claro. Yo te iba a preguntar, o sea, esto es lo más, o sea, ¿qué dirías que es lo más importante de tu libro, lo que tú querrías transmitir? Si tuvieras que decirlo así en un párrafo, lo más heavy. Aquí me vas a permitir. O sea, ¿tú por qué has escrito un libro? Me vas a permitir que yo salte aquí para ti. O sea, tú lo leíste y tuviste la generosidad, que te la agradezco aquí públicamente, de leerlo y reseñarlo, que me gustó muchísimo. ¿Qué dirías tú que es lo más interesante que viste en el libro? ¡Qué listo! ¡Qué listo!
Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Espera, voy a leer la reseña que escribí. No, pero para mí concretamente fue, y de hecho luego lo vamos a tener ahí fuera si alguien lo quiere adquirir, ¿no? Pero para mí fue eso, encontrarme con alguien que ha investigado cosas y viene a traerlo muy a la tierra, sin esconderse de preguntas, de dudas. Lo que estamos hablando, traer la fe, hacerla real, hacer que siendo un misterio, que podamos convivir con la idea de que sigue siendo un misterio, que no vamos a resolver el jeroglífico, que es cuestión de creerlo y de actuar en consecuencia a lo que decidimos creer, sí, ¿no? Porque no tenemos todo. A mí eso es lo que más me ha enganchado. Qué guay, muchísimas gracias. O sea, yo diría que Dios es el misterio de los misterios, que por mucho que intentamos ponerle palabras, ponerle experiencias, ponerle conceptos, se nos escapa. Pero es a su vez un misterio que si no lo experimentamos no podemos vivir la vida plenamente. Y sobre esa tesis es sobre la que creo que el libro circula. Es decir, puede ser que no entendamos todas las cosas, pero amigo, creyente, escéptico o ateo, sin experimentar el misterio no podemos vivir la vida plena. Por lo cual, te guste más, te guste menos, tenemos que adentrarnos en este camino en el que tenemos quizás más preguntas que respuestas, en las que quizás tenemos que amar más y estudiar menos. ¿Crees que se puede ser doctor en teología y no ser cristiano? ¿Se puede ser? ¿Doctor en teología y no ser cristiano? No, o sea, yo estudié en Inglaterra y muchos de mis profesores no eran creyentes. Y eran absolutos genios en, yo qué sé, en Tomás de Aquino o en la patrística, o aquí en España tenemos a Antonio Piñero y a muchos otros que son eruditos en el Jesús histórico y no son cristianos. O sea, esa idea de que cuanto más estudio, más cristiano me vuelvo, pues depende. Porque gracias a Dios, el encuentro con lo divino no depende de mi inteligencia, ni de mi tiempo, ni de mi sexualidad, ni de mi lo que sea. Depende de la humildad de corazón y la apertura al misterio. Entonces hay una parte ahí en la que, sí, Jesús nunca dice bienaventurados los que son muy listos, bienaventurados los que estudiáis muchísimo. No, vosotros no veréis a Dios los que estudian. De hecho, o sea, siempre me chocó mucho que los que más se opusieron al Dios encarnado fueron los religiosos. O sea, es que a veces no nos paramos a pensar, los que más sabían sobre Dios en el siglo I fueron los que más quisieron matar a Dios. Que eso es, que a mí me pone en una posición muy vulnerable, porque yo soy de los que en teoría sabe mucho sobre Dios. Entonces digo, yo no quiero matar a Dios. O sea, no quiero seguir el camino de los fariseos y los escribas, porque yo soy uno de ellos. Yo muchos días me descubro a mí más como fariseo que como el humilde que se acerca y le dice, yo quiero ser sano. Entonces, sí. ¿Qué nos dirías a todos nosotros, escribas y fariseos aquí reunidos? Que no seáis fariseos, por favor. Que no, para que nuestra fe sea más auténtica. ¿Qué le dirías a un creyente para que su fe sea más auténtica, menos farisea? Sí, o sea, Jesús decía, sed como yo que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Necesitamos volvernos a Jesús de verdad. Necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer que no tenemos todas las respuestas. Necesitamos reconocer que nuestro cristianismo está muy por debajo de lo que debería ser. Sí, de que si Jesús nos pidió que fuéramos discípulos, estamos siendo discípulos del Temu o de AliExpress. O sea, estamos siendo discípulos muy baratos. Entonces, sí, eso. Y Marcos, hay una cosa que cuando hablo con creyentes siempre me gusta resaltar. De las últimas palabras de Jesús con los discípulos, Jesús no les dijo, la gente sabrá que sois mis discípulos cuando ganéis debates, cuando estudiéis mucho, cuando leáis el libro de Josué. Moreno. De Josué Moreno. No de cualquier otro, de este. El de la Biblia no. El bueno. No, Jesús coge y dice, sabrán que sois mis discípulos cuando vean cómo os amáis.
O sea, la trascendencia en lo que la gente verá, lo divino, no será en la cantidad de cultos que hagáis, lo maravilloso de vuestros templos, lo bien que debatís. No, hay algo en el amor de unos con otros que la gente dirá, ¿qué es esto? No lo entiendo. De hecho, o sea, te cuento esto como anécdota que en algún momento me dijiste, a ver si podemos tener ejemplos claros, ¿no? Acaba la presentación de mi libro en porteano y me voy con un amigo íntimo que él siempre ha sido ateo. Y le digo, oye, tío, ¿en qué punto estás ahora de tu fe? Porque se leyó el libro, me gustó, y entonces me dice, ya no soy más ateo. Y dije, ¿en qué punto estás? Entonces hubo una cosa que me retorció mucho, me pareció extraordinario. Me dice, tú sabes que a mí no me gustan mucho los espacios porque es una persona que viene de contexto marxista. Los espacios religiosos y las iglesias. Le digo, sí, lo entiendo, a mí tampoco. No me convencen mucho tampoco. Pero me dice, me molesta incluso decírtelo, pero cada vez que entro a la iglesia es el único sitio en el que siento paz. Dice, es el único sitio en el que siento como que hay una especie de amor, que no os lo explico, que me abraza. Y cuando le escuché decirle, o sea, me acuerdo que le dije, tiene más que ver con eso que con respuestas. 100%. O sea, que cada vez que entres a la iglesia, en este caso a esa iglesia, sientas paz, sientas que te aman, sientas que en ese sitio, él me decía, en ese sitio pasan cosas. ¡Qué maravilla que en ese sitio pasen cosas! No que tienen muy buenas respuestas, no que cantan muy bien, sino que en ese sitio pasan cosas que no sé explicar. ¡Qué increíble que en ese sitio pasan cosas! Porque están más cerca del reino de los cielos. Porque ahí están pasando cosas. Entonces yo le dije, sigue buscando. Y si ahí está Dios, quizás vas a tener que empezar a ir más veces a un sitio que no te gusta. Porque está Dios. Y yo no quiero estar en los sitios que me gustan, quiero estar en los sitios en los que está Dios. Wow. ¿No? Así es. Wow. Pues, Josué, una última pregunta. Ya que se nos ha ido el tiempo, luego me van a echar la bronca si hago mal de moderador. Pero Lo estás haciendo muy bien, ¿eh? sí, vamos a concentrarnos en los que hoy estén aquí y no conocen a Jesucristo. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? Y por terminar con una invitación, con un reto, con un mensaje, ¿qué les dirías para empezar esa búsqueda de fe? ¿Qué se te ocurre decirles? Pues, o sea, diría que no hay camino más bello y especial que el de conocer a Dios. De hecho, me gustaría destacar una idea que es que para los antiguos la idea de la fe no era vivir de una determinada manera, no era hacer ciertas prácticas o creer cosas. De hecho, la idea de la fe estaba vinculada a la idea del testigo. El que tenía fe era testigo. Por eso cuando les preguntaban, ¿Dios existe?, siempre no querían responder esa pregunta de esa manera, porque decían, Dios no es que exista, yo sé. ¿No? No es una cuestión de conocer, sino de saber, ¿no? Yo sé que Dios existe porque lo he experimentado, ¿no? Entonces os diría, si estáis aquí y no sois creyentes, o sea, si Dios existe, mi pregunta sería, ¿querríais conocerlo? O sea, no conocerlo de la manera en la que quizás Marcos y yo hablamos, conocer a Dios, tener ese encuentro vuestro. Porque si la respuesta es que sí, os diría que no endurezcáis vuestro corazón, que lo abráis y que deis la bienvenida a lo que sea que Dios tenga. O sea, puede ser que genere miedo o resistencia. Puede ser que pienses, a mí es que esto de la fe me parece muy raro, o no me convence lo que creo que viene con ello. Te diría que pares esa parte, que abras tu corazón y que si el Dios que existe es el Dios de Jesús, que eso me gusta mucho, Marco, o sea, los cristianos tenemos una cosa distinta a otras religiones. Porque en otras religiones podemos hablar de Dios como un concepto, pero en el cristianismo la pregunta de ¿cómo es Dios? La respuesta es sencilla. El único momento en el que vemos al Dios invisible y visible es en la persona de Jesús. Y si el Dios que existe se encarnó en Jesús, ese es un Dios que no te va a hacer daño,
es un Dios que te ama hasta la muerte, es un Dios que no escatimó ni el hacerse uno de nosotros para acercarse a nosotros, para amarnos y para perdonarnos. Entonces te diría que hay un perdón disponible para ti, igual que lo hubo para mí, que hay una vida nueva reservada y que solamente tienes que tomarla. Entonces, sí, presta atención. Si Dios te está hablando hoy, no endurezcas tu corazón y dale la bienvenida. La verdad, eso es lo que diría. Creo que merece la pena, es el camino más espectacular que vas a trazar en tu vida. Dios te ama. Te ha amado tanto, tantísimo, que ha estado dispuesto a hacerse un ser humano y morir por ti. Y yo no estaría hoy aquí si no hubiera sido por ese momento en el que, sí, Dios me transformó. Así que, en medio de todas mis crisis, de todas mis dudas, no hay nada más espectacular que haber experimentado y haber conocido a Dios y ser testigo. Y te diría lo mismo. Quizás te da miedo, quizás no tienes todas las respuestas, quizás incluso no te acaba de convencer el club este de la iglesia. Está bien. Porque lo importante es estar donde tienes que estar. Y no hay mejor sitio en el que estar que en los brazos del Dios que te ama. Entonces, sí, no endurezcas tu corazón y abraza el misterio. Me encantaría que nos acompañaras con una oración, ¿no? Me encanta, creo que lo que Josué, nos ha servido para conocerte un poquito más de cerca, ¿no? Pero lo que él nos está contando resume bastante lo que él nos dice en el libro, y es el hecho de que Dios no es un concepto, sino un camino. 100%. Decía Eugene Peterson, el de la palabra, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que los cristianos, o que lo de la verdad y la vida lo tenemos muy tal, muy pero claro. Lo del camino, lo de que realmente es un camino que es para transitarlo, ¿no? Y creo que tú nos hablas mucho de esto. Cristianismo es un camino, una experiencia diaria, y que tenemos que hacerla nuestra. Y a mí me gustaría, si Dios te está invitando, a lo mejor es para ti, ¿no? El hecho de que estés aquí hoy es una forma de Dios de hablarte también, ¿no? Aunque tú hayas escogido venir libremente, todo eso que está fuera de duda, pero te está retando a conocerle de esa forma práctica, ¿no? Y a mí me gustaría poder cerrar ese tiempo con una oración. Orar. Josué, yo sé que tenemos una oración en el libro, ¿nos la podrías leer? Por supuesto. Y que sea nuestra oración para terminar este tiempo antes de que los chicos de la alabanza pasen, y terminamos este tiempo. Y oramos. Pues os animo, si queréis donde estáis, que podáis cerrar vuestros ojos. Y os animo a que toméis una respiración profunda y soltéis el aire lentamente por la boca. Y seáis quien seáis, que podáis decirle a Dios que estáis aquí. Deseo que el misterio te bendiga y te guarde y haga resplandecer su luz sobre ti. Pido que las preguntas te sigan ayudando a conectar contigo y con el resto. Que no dejes de verte como espíritu pobre y que tu realidad te lleve a confesar al único que puede darte el perdón que necesitas. Ruego que el amor inagotable te inunde y que no dejes de picar esa roca sobre la que existes. Por favor, que tu atención esté en lo que arde y no se consume, dentro y fuera de ti. Que tu corazón y mente estén dispuestos a recibir. Y que sobre todo, que sea tu movimiento uno en amoroso silencio, para que siempre, siempre te muevas con Dios. Dios, el elefante y la hormiga siempre irán delante de ti. Amén. Gracias, Josué. Señor, te damos muchas gracias
por permitirnos tener este tiempo y por poder escuchar de boca de Josué las verdades que tú le has revelado a él también y que él ha ido descubriendo en su camino. Gracias porque los que estamos aquí hemos venido para adorarte y para escuchar de ti. Te pido que todo lo escuchado encuentre en nuestros corazones un hueco importante, y aquellos que no te conocen puedan tomar la decisión, dar el paso de conocerte, que tú siempre estás ahí, dispuesto para nosotros. Gracias. Gracias por esperarnos y por recibirnos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús.